Hola amigos, les habla Moisés Cabrera. Este 28 de diciembre del año 2025. Un abrazo a todos. Si les gusta este video, les invito a darles un like para que llegue a más personas. Entramos en el tema. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante del celibato. Esta es una demanda de un sector de la Iglesia Católica que pide, buscar la abolición del celibato buscando que el celibato sea opcional, es decir, que sea como son las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas, el ministerio pastoral entre iglesias presbiterianas, bautistas, adventistas, iglesias pentecostales es opcional. Si alguien tiene el llamado para ser célibe, pues lo es. Pero en la Iglesia Católica, en el rito occidental latino, es obligatorio. Vamos a hablar de esto en esta ocasión, en este momento, ofreciendo un comentario de valor para todos ustedes. Solamente les brindo a ustedes información acerca del celibato. Mire usted, ante la escasez de vocaciones para el sacerdocio, hay una crisis pastoral, al menos en los Estados Unidos, y este argumento de que sea el celibato un asunto solo opcional, dando oportunidad a casarse a los ministros de la Iglesia Católica. ¿Usted qué opina? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Necesita información? Pues yo estoy aquí para darle información para que usted se forme un criterio. Muy bien. Primero, este es el argumento más pragmático en muchas regiones del mundo, especialmente en la Amazonía, en África y partes de Europa. Hay comunidades que pasan meses, incluso años, sin recibir la Eucaristía porque no hay sacerdotes suficientes. Véalo. O sea, si en la iglesia se necesita sacerdotes ordenados para dar la Eucaristía, y hay tan pocos que hay regiones en el mundo en que pasan meses, incluso años, sin recibirla, ¿qué se debería hacer o qué se propone? Bueno, dicen ellos que hay derecho a los sacramentos. Bueno, argumentan que el derecho de los fieles a recibir los sacramentos, que es de origen divino, debería estar por encima de una ley disciplinaria humana, la cual es el celibato. Eso argumentan los progresistas y reformistas dentro de la Iglesia Católica. Los viri probati proponen ordenar a hombres casados de virtud probada, líderes en sus comunidades, para que puedan celebrar misa y administrar sacramentos allí donde el clero célibe no llega. Esa es la demanda, eso es lo que dicen. Ahora vamos a hablar de el modelo de la iglesia primitiva. Como vimos en la historia, los primeros obispos y presbíteros estaban casados. Los reformistas argumentan que si el matrimonio no fue un impedimento para la santidad de los apóstoles, no debería serla para hoy. Eso argumentan. El celibato obligatorio es una construcción medieval que respondió a necesidades políticas y económicas de esa época. Evitar que los hijos heredaran bienes de la iglesia. Ese es el principal argumento que se usó en su momento
para no permitir a los sacerdotes casarse. ¿Qué opina usted? Mire usted, una mayor conexión con la realidad familiar. Muchos fieles y teólogos sostienen que un sacerdote casado tendría una mejor comprensión de los problemas cotidianos de la gente, tendría mayor empatía pastoral al vivir las tensiones de la crianza de los hijos, la economía doméstica y la relación de pareja. El sacerdote podría ofrecer consejos más prácticos y empáticos en el confesionario y en la guía espiritual. Ante eso, ¿y usted qué dice? Humanización del clero. Argumentan que esto rompería con cierto aislamiento o clericalismo que a veces separa al cura de la vida real de la comunidad. Esto dicen los reformistas, o sea, los que quieren que haya un cambio dentro de la Iglesia Católica. Ejemplo de los ritos orientales y anglicanos. Los defensores del cambio señalan que la Iglesia Católica ya tiene sacerdotes casados y que funcionan perfectamente. Sacerdotes orientales. Los católicos del rito ucraniano o maronita tienen ciertos ministros o muchos ministros casados, clérigos, y que son muy espirituales en la comunidad oriental y que son respetables también. Ahora, los ex anglicanos, sacerdotes que eran pastores anglicanos casados, se han convertido al catolicismo y ejercen el sacerdocio en el rito latino con sus esposas e hijos. Si ellos pueden, dicen ellos argumentan, ¿por qué no un católico de nacimiento puede casarse? Si reciben a los sacerdotes anglicanos, ¿por qué no ellos? La postura de las oposiciones, el riesgo del funcionalismo. Quienes se oponen a estos cambios argumentan que si el cura se casa, terminaría convirtiéndose en un funcionario o en un empleado con horario, oficina, perdiendo la mística del sacrificio total. Teme que la iglesia se protestantice y pierda su carácter sagrado y diferenciador. Esto dicen los que, están, digamos que, en contra de que un clérigo sea célibe. Pero ¿cómo comenzó esto? Ahí les tengo algunos datos que les puede ayudar a ustedes para que vayan teniendo mayores conocimientos. Los orígenes bíblicos y primeros siglos. En los inicios del cristianismo el celibato no era obligatorio. Pablo, el apóstol, fue célibe, pero no obligó a otros a hacerlo, dicen ellos, y dice en el Nuevo Testamento. Jesús fue célibe y habló de quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. San Pablo, por su parte, recomendaba la soltería para dedicarse plenamente a Dios, pero aclaraba que no era un mandato. Apóstoles casados. Se sabe que San Pedro estaba casado. El Evangelio menciona a su suegra. La mayoría de los apóstoles, primeros obispos, también lo estaban. Requisito de fidelidad. En las cartas de Timoteo o de Primera Timoteo y Tito, se menciona que un obispo debe ser marido de una sola mujer, lo que indica que el matrimonio era común entre el clero del siglo I.
Surgimiento de la contienda y de la continencia en el siglo IV. Es decir, desde el siglo I hasta el IV, los ministros y obispos eran casados y se recomienda que lo sean. Bueno, a medida que el cristianismo se legalizó en edicto en Milán en el año 313, después de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a valorarse más el ascetismo. Concilio de Elvira, aproximadamente en el año 305 después de Cristo, fue uno de los primeros en Hispania en legislar que los obispos, presbíteros y diáconos ya casados debían abstenerse de tener relaciones sexuales con sus esposas. Óigalo usted, ahí comenzó. Estaban casados, pero se les pedía que no tuvieran relaciones íntimas. Ahí empezó el asunto en el año 305, en el Concilio de Elvira, esto en España. Bueno, continúa el debate en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Se discutió prohibir el matrimonio clerical a nivel universal, pero se rechazó la propuesta. Se mantuvo la tradición de que un hombre casado podía ser ordenado, pero un hombre ya ordenado no podía casarse. Bueno, iba caminando la idea del celibato. La Edad Media y la Reforma Gregoriana del siglo IX al XII. Este es el punto de inflexión definitivo para la Iglesia de rito latino, Occidente. Durante siglos, la norma de la conciencia se ignoraba frecuentemente y muchos sacerdotes vivían con sus familias. Problemas sucesorios, la Iglesia enfrentaba el problema de que los hijos de los sacerdotes heredarían bienes eclesiásticos, lo que fragmentaba el patrimonio de la institución. Reforma gregoriana. El Papa Gregorio VII, o sea, en el año 1073 al 1085, luchó contra el nicolaísmo. O sea, así se le llamaba al clero casado, nicolaísmo. Buscaba un clero más santo e independiente de los lazos familiares y leal solo a la iglesia, ya no leal a la esposa. Concilio de Letrán en 1123 y 1139. Ahí hubo un concilio. Aquí se estableció formalmente que los matrimonios de clérigos no solo era ilícito, sino inválidos. El celibato pasó de ser una recomendación a ser una ley obligatoria en el rito romano. ¿Cuándo? En el Concilio de Letrán, 1123 y 1139. Allí ya fue ya obligatorio. O sea que entonces estamos hablando de la Edad Media, cuando esto sucedió. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, tras la Reforma Protestante, donde Martín Lutero y otros reformadores rechazaron el celibato por considerarlo antinatural, la Iglesia Católica reafirmó su postura, defensa del celibato. En el Concilio de Trento de 1545 y 1563, confirmó que el celibato era obligatorio y superior al estado matrimonial para los sacerdotes, y entonces quedó como una disciplina. Desde luego, el Papa la puede quitar. No es un dogma, no es una doctrina fundamental de la Iglesia Católica. Así lo debemos ver. La era moderna y el Concilio Vaticano II. En el siglo XX, la Iglesia revisó sus prácticas,
pero mantuvo la esencia de la ley. Sacerdotes casados solo en excepciones. Se permitió que ministros casados de otras denominaciones cristianas, como anglicanos o luteranos, que se convirtieran al catolicismo, pudieran ser ordenados sacerdotes manteniendo a sus familias. Ritos orientales. Es importante notar que la Iglesia Católica Oriental, en comunión con el Papa, siempre ha permitido que hombres casados sean ordenados sacerdotes, aunque los obispos siempre deben ser célibes, solo los sacerdotes. Diaconado permanente. El Vaticano II restauró el diaconado para hombres casados, aunque si enviudan no pueden volverse a casar. Entonces, vamos a hacer una recapitulación hasta hoy. Dogma no es un dogma. Es decir, cuando es un dogma, el Papa no lo puede abolir, pero siendo una medida disciplinaria, el Papa lo podría abolir. Rito latino, obligatorio para sacerdotes con mínimas excepciones. Rito oriental, se permite la ordenación de hombres casados, pero no el matrimonio después de la ordenación. Es decir, si antes de la ordenación están casados, se ordenan, pero si quedan viudos, ya no se pueden volver a casar. Así son las cosas. Entonces, la configuración de Cristo es el argumento central de la Iglesia Católica, que enseña que el sacerdote actúa en persona Christi. Es la persona de Cristo, dado que Jesús vivió una vida célibe y pobre para dedicarse totalmente a su misión. Se considera que el sacerdote debe imitar ese estilo de vida lo más fielmente posible. El sacerdote entonces se ve teológicamente como un esposo de la iglesia. Se dice que Cristo es el esposo de la iglesia y la iglesia es la esposa. El sacerdote viene a ser, al tomar la forma de Cristo, al ser la imagen de Cristo, y se casa simbólicamente con la iglesia. Para tener una esposa terrenal sería o se vería como una doble lealtad. Entonces, amigos, estas son algunas ideas, alguna información que se puede corroborar. Entonces, esta es información para todo el público en general. ¿Desde dónde nace la idea del celibato? Concilio de Elvira en España.